Hola, ¿cómo sería tu vida si no tuvieses miedo? ¿Has sentido que el miedo te paraliza, que te impide realizar tus metas y llevar a cabo tus propósitos? Te voy a dar unas sugerencias para que quites el miedo, para que enfrentes ese miedo. Vamos a hablar acerca del miedo y cómo vencerlo a través de unas sugerencias que he practicado y que aplico con mis clientes en cada sesión que puedo, y hablamos de miedo y de aprendizaje. Este aprendizaje o este miedo, que no sea fobia. Primero vamos a saber lo que es el miedo. El miedo es una respuesta emocional que tenemos ante la presencia de un evento o una situación que nos resulta amenazante. Es decir, que nos puede poner en grave peligro. Muchos seres vivos experimentamos el miedo. Nos sirve para ponernos a salvo. Desencadena una respuesta que se puede llamar lucha o huida o supervivencia. Cuando una persona tiene miedo, experimenta cambios fisiológicos que lo llevan a enfrentarse a la situación o a huir de ella, dependiendo con la capacidad de que se visualice para hacerle frente. Es una necesidad evolutiva que hemos desarrollado para ponernos a salvo. Por lo tanto, es una respuesta completamente natural. La diferencia entre el miedo y la ansiedad es que en la ansiedad nosotros nos estamos anticipando a la respuesta o a la situación que nos está generando esa amenaza, a la idea de que algo va a salir mal o de que me voy a encontrar algo que no me gusta y voy a sufrir por ello, mientras que el miedo se manifiesta ante esa expectativa en ese momento, cuando lo tenemos enfrente, cuando la situación se genera esa amenaza ahí de forma viva y nos genera estas ganas de evitarla, de enfrentarla o de huir. Hay miedos muy específicos, pero todos sabemos lo que es el miedo, pero todos lo hemos experimentado alguna vez de nuestra vida. Hay situaciones en que se sale de control, por ejemplo, con alguna fobia. Hay personas que le temen a la altura, a algún animal en particular o la fobia social, pero estos son algunos casos extremos. Todas las personas manifestamos y tenemos presente en nuestro día a día lo que es tener miedo. Hay dos factores que producen el miedo. El primero es el objeto, la situación que produce el miedo. Y el segundo es el pensamiento al que estas dos cosas están asociados. Por ejemplo, si mi miedo es exponer frente a un gran público, el pensamiento que está asociado es que no voy a ser capaz de hacerlo y en que me voy a poner en una exposición ridícula, y el nivel de amenaza que esto nos produce, que nos genera miedo, está determinado también en dos factores. El primero es el nivel de estrés que percibimos de la situación en sí, y el segundo es esa capacidad, mi autoeficacia para resolver o para adaptarme a ella. Por ejemplo, cuando tú aprendes a conducir, puedes sentirte amenazado cuando las primeras veces te colocas al volante o te pones a conducir, y asimismo la situación de aprendizaje o de que tú eres capaz de hacerlo produce una gran sensación de miedo. Pero mientras más te expongas a esa situación y vayas practicando, el estrés se va a ir reduciendo y el nivel de aprendizaje o eficacia va a ir aumentando. Lo cual va a llegar a un punto que el conducir no te va a producir miedo, sino vas a pasar a ese aprendizaje y lo vas a hacer automático. Ahora vamos a hablar de esos tips de que te hablaba. Lo primero es: mejora tu conciencia sobre lo que es tener miedo. El miedo es una respuesta totalmente natural de todas las personas, que todas las personas experimentamos cada día, y no hay nadie en el mundo que no se presente o que no sienta esta sensación cada día. Hay situaciones que generan miedo y nunca vamos a dejar de experimentarlo. Piensa en un motociclista o en un deporte de riesgo. No hay ese nivel de estrés y esa amenaza que se va a terminar. Siempre se va a tener que enfrentar y siempre te vas a tener que seguir enfrentando a ello. Así que el miedo no te tienes que hacer sentir como una persona débil, sino es una situación que todos experimentamos y que lo único que requerimos es tiempo para relacionarnos con esa forma, sea un aliciente para ir superando y ir aprendiendo. Esto es muy importante también, como identificar tus pensamientos automáticos identificados al miedo. Los pensamientos automáticos son frases breves que aparecen rápidamente en nuestra conciencia y que nos tomamos como algo personal, algo práctico,
Y muchas veces nos dicen cosas limitantes, como tú no puedes, o aléjate de aquí, ten cuidado, esto es muy peligroso, tú no eres capaz. Entonces tienes que traer aquí que los miedos generales son situaciones aprendidas, que nosotros aprendimos a tener miedos porque aprendemos a estas situaciones y dejamos estos pensamientos limitantes negativos que nos dominen en la forma que vemos esos estados y esas reacciones. Al ser consciente y a observarlos, vamos a ser más susceptibles a empezar a criticarlos, a cambiar esos estados. ¿Cómo? A través de la observación. Porque primero está la observación, y recuerda que primero hay un pensamiento antes del estado emocional. Entonces, antes de estas determinadas situaciones, pues efectivamente nuestra respuesta fisiológica va a ser de miedo. Enfócate en cambiar estos pensamientos automáticos o estos pensamientos de blanco y negro. Los pensamientos son bastante irracionales, son absolutos, donde todo es blanco o negro. Todo tiende a ser bastante extremo. Yo nunca, yo siempre, yo es que nunca voy a cambiar, yo es que yo soy así. Entonces esto es lo que primero tienes que empezar a intentar cambiar. Y vas a ver como que todas son situaciones o totalmente positivas o totalmente negativas. Y tienes que entrar en un pensamiento mucho más sabio, donde puedes ver, donde todas las cosas son blancas o negras, o que hay una serie de matices. Por ejemplo, nos impiden ver el aprendizaje o la rica información que tenemos en las cosas que nos generan miedo o en el paso a paso de ese miedo para ir cambiando. Nosotros podemos enfocar en darnos cuenta de estos pensamientos para empezar a modificarlo, y si nuestra mente nos dice que esto es totalmente negativo o que siempre nos va a salir mal, nuestra mente más racional, más lógica, nos tiene que empezar a invitar a que ahora me dé miedo, puede ser, voy a dar ese paso para ver cómo van saliendo las cosas. Y si va saliendo mal, es lógico, todos aprendemos naturalmente de los errores. Otro paso importante es la disciplina. Tu cerebro está estructurado a través de esquemas y a través de mapas que tú has ido creando a través del tiempo, que has vuelto automático. En cambio, tareas arduas y difíciles las has hecho, y piensa en todo el tiempo que te costó aprender a conducir. Y sin embargo ahora es un proceso sumamente fácil. Prácticamente no requieres gasto energético ninguno, ninguna tensión, lo haces automáticamente. Así tu mente genera estos esquemas y tú aprendes a qué hay que tenerle miedo y a qué no. A veces nos suena tan lógico que haya cosas a las que le debemos tener miedo y cosas a las que no, que ni siquiera nos lo cuestionamos. Pero empieza a observar y a disciplinar a tu mente y a darte cuenta que esos miedos son aprendidos, y empiezas a trabajar en esas respuestas automáticas y a frenarlas, y las puedas empezar a cambiar por respuestas más saludables, más respuestas de mayor confianza frente a esas situaciones que antes te paralizaban y te generaban miedo, y esto se vuelve algo constante en ti, muy pronto te darás cuenta que el actuar sin miedo se volverá algo automático también en ti, aunque de inicio te va a costar mucho trabajo. Piensa en todo el tiempo que has invertido para decir que algo causa miedo. Ahora reprogramar, cambiar eso te costará ese trabajo para que vuelvas a disciplinar la mente en ese sentido. Olvida tu comportamiento anterior, olvida que te comportabas con temor ante las situaciones. Empieza a actuar como si ya has aprendido formas diferentes, que has aprendido los pasos de aprendizaje, y enfréntate a las situaciones que te generen miedo, poco a poco y a tu ritmo. Así te darás cuenta de que el nivel de amenaza percibida ante determinada situación empieza a bajar. Y, por lo tanto, tu nivel de autoeficacia para hacerle frente a estas situaciones también empieza a aumentar. Lo importante no es que tengas miedo, lo importante es que sepas cómo enfrentarlo para que no te paralice y puedas enfrentarlo para dar esos pequeños pasos y poder mejorar día a día y poder tener esa disciplina. Ahora te he dejado una técnica con unas sugerencias bastante potentes. Si te ha gustado, pues comparte, regálame un like y suscríbete al canal. Gracias.